Módulo 3. Familiarización con el variador de frecuencia Danfoss BLT 2800. Objetivos. Objetivos generales. Familiarizarse con el variador de frecuencia Danfoss BLT 2800 para lograr una correcta puesta en servicio y manejo de este equipo. Reconocer sus principales características y funciones. Además, analizar los parámetros principales de programación para el control preciso de un motor de inducción. Objetivos específicos. Analizar las funciones y características principales del variador de frecuencia. Control de arranque. Control de frenado. Control de velocidad. Protección electrónica del motor. Visualización e interfase de comunicación. Función control de arranque. Mediante el parámetro 206 se puede elegir entre un proceso de rampa lineal, curvada en S y S cuadrado. Mediante el parámetro 201 puede seleccionarse un límite de frecuencia mínima para el motor que corresponde a la velocidad mínima a la cual puede funcionar. Mediante el parámetro 202 puede seleccionarse un límite máximo de frecuencia de salida asociada a la velocidad máxima a la cual puede funcionar el motor. Mediante el parámetro 484 se ajusta el tiempo de la rampa inicial. Mediante el parámetro 207 se ajusta el tiempo de la rampa normal. Mediante el parámetro 221 se ajusta el límite de corriente. Mediante el parámetro 133 se puede ajustar la tensión de arranque. Se puede obtener un par de arranque más alto si se incrementa esta tensión. Mediante el parámetro 134 se puede realizar una compensación de arranque, ajustándose a las características de la carga. Mediante el parámetro 135 se permite cambiar linealmente la relación entre el voltaje de salida y la frecuencia de salida, con el fin de energizar correctamente el motor y obtener una dinámica, precisión y eficacia óptimas. Mediante el parámetro 120 se puede retrasar el arranque del motor. En dicho tiempo, el motor se puede energizar con una tensión continua en dos modos. Estos modos se activan mediante el parámetro 121. Funciones de arranque. Esta función es muy útil cuando el motor no debe soltar la carga antes de arrancar o al frenar, como por ejemplo, montacargas industriales, elevadores de carga o personas, cintas transportadoras. Función control de frenado. El variador de frecuencia puede realizar distintos tipos de frenado, como por ejemplo, frenado por inercia, frenado de corriente continua mantenido, frenado de corriente continua. Además, por medio del parámetro 343, se puede ajustar la función de parada a través de varios perfiles. Frenado por inercia. Por medio del parámetro 122 se elige esta opción. El ajuste de la rampa de desaceleración requerida se puede ajustar por medio de los parámetros 208 y 210. Frenado de corriente continua mantenido. Por medio del parámetro 122 se elige esta opción. El ajuste de la tensión de corriente continua requerida se ajusta por medio del parámetro 137, el cual genera un par que mantiene el motor en arranque y parada. Frenado de corriente continua. Por medio del parámetro 127 se ajusta la frecuencia de entrada en que se activará el freno de corriente continua. El parámetro 126 ajusta el tiempo de frenado de corriente continua requerido y el parámetro 132 ajusta la tensión del freno de corriente continua. Función control de velocidad. La función control de velocidad se puede realizar en lazo abierto o lazo cerrado. Esta función se configura por medio del parámetro 100. Configuración. El control de velocidad es una de las mejores prestaciones que ofrece el variador de frecuencia. Por medio del control de velocidad se puede regular un proceso de manera que el usuario lo requiera. Esto lleva a un ahorro de energía importante, que permite recuperar la inversión de adquirir un variador de frecuencia. La variación de velocidad puede realizarse en modo local con las teclas más y menos, variando el parámetro 3. Referencia local. También puede realizarse en modo remoto por medio del potenciómetro del tablero del variador de frecuencia. Función protección electrónica. Protección térmica del motor. Mediante el parámetro 128 se establece la protección térmica al motor contra sobrecargas de dos maneras. Mediante un termistor PTC que se monta en el motor. Mediante un reloj térmico electrónico. Protección de pérdida y desequilibrio de fase. Mediante el parámetro 457 se selecciona la función que debe activarse si se produce un desequilibrio de tensión en la red o si se produce la caída de una fase. Además, el variador cuenta con advertencias, alarmas y desconexiones, como por ejemplo, baja intensidad, parámetro 223, alta intensidad, parámetro 224, baja frecuencia,
parámetro 225. Alta frecuencia, parámetro 226. Baja retroalimentación, parámetro 227. Alta retroalimentación, parámetro 228. Función visualización e interfase de comunicación. El variador de frecuencia tiene una conexión vía RS485. Esta conexión debe realizarse por medio de los pines 3 tierra, 8 positivo, 9 negativo. Con esto se establece la conexión BLT Dialog Software. Otro de los ítems de los objetivos específicos es conocer los parámetros de programación del variador de frecuencia para el accionamiento de un motor de inducción. También, conocer las ventajas que ofrece el variador de frecuencia en la industria, como por ejemplo, en bombas, donde se minimiza el shock hidráulico en el arranque y parada; en bandas transportadoras, donde se necesita precisión en arranque y parada sin que se produzcan esfuerzos mecánicos; en cintas transportadoras, donde se necesita sincronización entre los motores; en ventiladores, para tener un adecuado funcionamiento de acuerdo a las necesidades. Otro objetivo específico es familiarizarse con el panel de control, tablero y visualización de parámetros por medio del display del partidor suave. Desarrollo. Actividad número 1. Por medio de los diagramas de control y fuerza, reconocer los elementos principales del conexionado eléctrico y especificar sus funciones. A continuación, se describen los elementos del circuito de control. K1. Contactor de alimentación de fuerza del variador de frecuencia. S1. Selector de encendido o apagado de K1. P1. Luz piloto que indica energía en el tablero de control. P2. Luz piloto que indica potencia en el variador de frecuencia. P4. Luz piloto indicadora de fallas. A continuación, se describen los elementos del circuito de fuerza. C2. Disyuntor el cual alimenta el variador de frecuencia junto con el contactor K1. QM1. Disyuntor el cual alimenta los terminales del motor proveniente del variador de frecuencia. Actividad número 2. Una vez identificados los elementos de control y fuerza, se procederá a la energización del variador de frecuencia por medio de los siguientes pasos. Energizar el tablero de alimentación del variador de frecuencia por medio del tablero general del laboratorio. Disyuntor BFD, más su protección diferencial. Además, verificar que el disyuntor automático principal esté accionado. Verificar que el selector S1 esté en la posición OFF. Luego, energizar mediante el disyuntor C2 el variador de frecuencia. Luego, para energizar el circuito de fuerza, acciona el selector S1. Con esto, se verá en la pantalla del variador de frecuencia la variable de salida FR0 parpadeando, lo que significa que aún no se ha puesto en marcha el accionamiento. Actividad número 3. Con el variador energizado, se llevará a cabo la familiarización con la forma de operación del variador de frecuencia. La figura muestra el panel de control del variador de frecuencia. Con el pulsador Quick Menu se proporciona acceso a los parámetros del menú rápido. Con el pulsador Quick Menu más el botón más se proporciona acceso a todos los parámetros del variador. Con el pulsador Change Data se pueden realizar ajustes y confirmar cambios. Con el pulsador más y menos se seleccionan parámetros y se cambian sus valores. Estas teclas también se utilizan en el modo de pantalla para seleccionar la visualización de un valor de funcionamiento. Con el pulsador Stop Reset se detiene el motor o reinicia el variador de frecuencia tras una desconexión. Con el pulsador Start se arranca el variador de frecuencia. Actividad número 4. Conocer los estados de lectura en pantalla que se muestran en funcionamiento normal del variador. Estos datos se pueden elegir mediante las teclas más y menos. F sub R, frecuencia de salida en Hz. I sub 0, intensidad de salida en amperes. U sub 0, tensión de salida en volts. U sub D, tensión del circuito intermedio en volts. P sub 0, potencia de salida en kilowatt. Actividad número 5. Navegación en el menú rápido para conocer los parámetros principales del variador de frecuencia. Además, configurar los parámetros más importantes por medio de la placa de características del motor de inducción jaula de ardilla del laboratorio. Los valores de los parámetros 102 a 106 pueden encontrarse en la placa de características del motor. Parámetro 102. Potencia del motor 3 kW aproximadamente. Parámetro 103. Tensión del motor 400 volts. Parámetro 104. Frecuencia del motor 50 Hz. Parámetro 105. Intensidad del motor 5 amperes.
Parámetro 106. Velocidad del motor, 1420 revoluciones por minuto. En la tabla número 2 del módulo 3 se puede encontrar el listado completo de parámetros más importantes para la configuración del variador de frecuencia. Actividad número 6. Configurar el control del variador de frecuencia en los modos local o remoto. Entra al menú y cambia el valor del parámetro 2 a 0 para elegir modo remoto. En el modo remoto, el control se realiza desde el tablero de control del variador de frecuencia. En condiciones normales, este tablero se encontrará a una distancia considerable del panel de control. Entra al menú y cambia el valor del parámetro 2 a 1 para elegir modo local. En el modo local, el control se hace desde el panel de control. Este modo de control es el predeterminado al energizar el circuito de control.